Yo todavía en este momento no he dicho que el teléfono es rojo, solo he dicho teléfono. Cuando yo empiezo a sumar un dato, por ejemplo, como un color, con un objeto como teléfono y los pongo juntos, hago una relación entre un teléfono y el color rojo, juntos ya me dan información y ya sé que estoy hablando de un teléfono rojo. Y ya tengo, es decir, una pizca de información como tal. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para desglosar mi información? Tener precisamente una agrupación para lo que serían los nombres de los objetos y otra para lo que serían los colores a los que corresponden. Si lo manejáramos o si lo estuviéramos escuchando como lo hacíamos en Excel lo hubiéramos puesto en una columna el nombre, un nombre que dijera objeto y otro que dijera color. Y con esto ya estaríamos sumando lo que serían dos bases de información mínima. Entonces, ¿qué más información necesitamos para que se maneje lo que es una base de datos? Teléfono rojo en sí, ¿qué me puede dar así como tal? Nada, en realidad solamente podemos decir teléfono rojo, taza verde, computadora negra, caja amarilla, pero en sí ese listado como tal, ¿cómo lo podríamos describir como tal? ¿Qué se llamaría ese listado de lo que estoy manejando, de lo que estoy diciendo? Objetos, ¿no? Y colores. Objetos, sí, pero vamos a llamarle objetos como tal. ¿Qué más le podríamos agregar a este listado de objetos? Si ya estoy diciendo teléfono, objeto, teléfono, color rojo, ¿qué más le podríamos agregar? La marca. Marca, ok. Entonces yo ya te puedo decir Samsung. Entonces, teléfono, objeto, teléfono, color, rojo, marca, Samsung. ¿Qué más le podríamos agregar? Modelo J7. ¿Qué más? Tamaño. Dimensiones, 5.5 pulgadas. ¿Qué más? Versión del Android. Versión de Android, 7 punto y algo. Vamos a dejarlo en eso. ¿Qué más? El almacenamiento. Capacidad 16 gigas. ¿Qué más? Bueno, la idea de esto que estamos ahorita manejando es que ya estamos manejando ahora, ya no le vamos a llamar objetos a secas, ahora lo podemos llamar productos. Si yo estoy hablando de productos, puedo yo hacerlo incluso aún más especializados. Por ejemplo, no solamente si yo estoy metiendo teléfonos, a lo mejor el hecho de decir marca, modelo, sistema operativo, ya me estoy yendo muy, muy especializado hacia teléfonos. Porque implica, por ejemplo, si yo hablara de televisiones, las televisiones no tienen un sistema operativo, o al menos no en su general. Las televisiones no tienen una capacidad de memoria, o al menos no en lo general. Entonces, si nosotros empezamos a establecer esta identificación de lo que estamos manejando, puedo yo hacer lo que se le llama un proceso de abstracción. Es decir, un objeto lo voy a descomponer en sus propiedades y voy a hacer familias de ese mismo tipo de objeto. A esta familia, pues obviamente yo la voy a conocer más adelante como clases o entidades. Estas entidades son las que me permiten almacenar información del mismo tipo. Lo acabamos de manejar ahorita con lo que serían los productos. Vamos a pensar, si yo estuviera queriendo hacer algo referente a una biblioteca, ¿cuál sería el primero de los actores que estarían siendo involucrados en esta biblioteca? Fernanda. Fernanda Millán. Como profe, no lo escuché bien. Si nosotros estuviéramos entonces hablando de una biblioteca, ¿cuál sería uno de los actores principales que estaríamos considerando? Pues los libros, ¿no? Ok, los libros. Así como hicimos entonces hace un momento el ejercicio con el teléfono, si estamos hablando de libros,
¿qué datos podríamos obtener de estos libros? El género, Una forma es género, ¿qué más? Autor. Autor, ¿qué más? Nombre. Títulos, creo que en libros se les llama títulos. Clasificación. Editorial. Editorial, ajá, Años de publicación. año de publicación. Edición. Todo lo que metemos en una ficha bibliográfica, que en este caso sería título, autor, año editorial, todo esto serían esas características de los libros. Pero ¿qué más necesitaríamos? ¿Cuál sería otro actor en una biblioteca? Ya tenemos a los libros por un lado. ¿Qué más necesitamos, por ejemplo, en una biblioteca como tal? Revistas. Revistas. Es que a final de cuentas, eso sería si estamos hablando de una hemeroteca. Pero ok, ¿qué más? ¿Qué más? Una biblioteca por sí sola, ¿cuál es su función? Williams, Que sea una fuente de información, ¿no? es una fuente de información, pero ¿para quién? Necesitamos usuarios, ¿no? Usuarios, efectivamente. Y entonces, en un usuario, ¿qué vamos a necesitar del usuario como tal? Que vayan. Sí, pero, ok. Si tú eres el que trabaja en la biblioteca, ¿no? Y el usuario que vaya, no das de cuenta, te pide un libro, ¿qué vas a hacer con el usuario? Necesitamos la base de datos. De hecho, la idea que estamos ahorita haciendo, Joel, es armar esa base de datos, porque se supone que nosotros somos los que estamos viendo una materia ahorita, bueno, un tema que se llama bases de datos. Pero la base de datos como tal, la vamos a tener que construir desde cero. Entonces, si tú dices que vas a armar una base de datos, ¿qué información vas a requerir? Ya dijeron para los libros que necesitan título, autor, publicación, editorial, tema, clasificación. Ya dijeron algunas series de cosas para lo que serían los libros. Y alguien de ustedes mencionó sobre que se requieren usuarios. ¿Qué necesitamos de los usuarios? Sería el nombre, Nombre, correo, el libro. correo. ¿Qué más? Quizás la escuela a la que asisten. Ajá, la escuela a la que asiste. Puede ser, pero más que nada ahí habríamos que ver si es una biblioteca pública o es la biblioteca de la escuela. Si eso vamos a pensar, ustedes mismos, lo que estamos haciendo es la estructura de una base de datos. Si ustedes refieren que pongamos los datos de la escuela directamente en los datos del usuario, tendríamos que hacer otra entidad o otro actor que sean escuelas, donde de una escuela tenemos que poner el nombre de la escuela, la dirección de la escuela, toda la información correspondiente de la escuela. Es decir, no podemos mezclar de manera, en una base de datos, para hacerla de forma correcta, no podemos mezclar información. Ya identificaron otro actor, que son escuelas. Pero bueno, de un usuario ya tienen su nombre, ¿qué más? Teléfono, habían dicho correo electrónico, ¿qué más? Edad, sexo. Edad, la edad puede ser un poquito contraproducente, porque la edad puede cambiar de manera, vamos, va a cambiar de un día para otro. O sea, si mañana es tu cumpleaños, pues obviamente tu edad cambia en un día para otro. Entonces a lo mejor podríamos ponerle, ¿mande? Pero sería en un año, ¿no? Sí, pero a final de cuentas, dependiendo del número de usuarios, no todos los usuarios tienen, cumplen exactamente el mismo día años, ¿no? Pero, o sea, la actualización sería cada año. No Pero precisamente, entonces sería la fecha de nacimiento. más bien sería la fecha de nacimiento. Eso nos ayudaría para tener siempre la edad actualizada. ¿Qué más? Sexo puede ser, sí. ¿Qué más?
Yo metería CURP, la clave única de registro de población, por así decirlo. Eso ya es un dato personal muy grande, ¿no? Estamos armando una base de datos. Y obviamente, a ver, imagínate que tú estás precisamente trabajando en esa biblioteca. Si tú a final de cuentas le prestas un libro a una persona, tú vas a necesitar saber, uno, quién es, que realmente sea quien dice ser. ¿Qué más vas a necesitar de esa persona aparte de su teléfono y de su correo electrónico? Domicilio. Dirección. Su dirección, porque en caso de que no regrese el libro, pues por lo menos tener alguna estrategia para ir a buscarlo para ver que efectivamente te lo va a regresar, ¿no? ¿Qué más? La fecha estimada de entrega. No, ahí te va. Fíjate que vamos a necesitar otro actor, que este otro actor ya no es un actor que se manejaría de manera física, sino vamos a necesitar ahora una interrelación entre los libros, los usuarios, que va a ser los préstamos. Los préstamos, ¿qué van a tener? Primero, un identificador propio. Luego, ¿qué usuario está pidiendo qué libro? Luego vamos a necesitar, obviamente, qué libro está pidiendo qué usuario. La fecha en que realizó la solicitud de libro y la fecha que tiene programada para que sea entregada. Si se fijan, estamos ahorita armando en nuestra mente así como que una serie de esquema de cómo estaríamos vaciando la información. ¿Sale? Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos a armar precisamente el ejercicio de una base de datos de una biblioteca. Ok, acabo de abrir Access. En este caso, vamos a iniciar una nueva base de datos. Esta base de datos va a estar orientada precisamente a una base de datos en blanco y yo la voy a llamar biblioteca. ¿Sale? Vamos a crearla dentro del archivo, dentro de su carpeta donde tengo todo lo de ustedes. Ok. Le doy clic en crear. Lo primero que vamos a trabajar, en este caso serían estos actores que vamos a estar utilizando para almacenar la información, que en este caso vamos a conocer con el nombre de tablas. ¿Sale? En un modelo de base de datos se les llaman entidades. Entonces, vamos a iniciar primero con el campo libros. Todas las tablas necesitan un campo que se llama llave primaria o clave principal. Esta llave primaria lo que me sirve es para identificar cada registro de mi base de datos de manera única. El primero lo vamos a dejárselo a libros, vamos a ponerle ID libro, y el tipo de dato le vamos a dejar una autonumeración. ¿Esto qué significa? Que le vamos a ceder el control del valor que se va a generar en esa base de datos al manejador. El manejador de base de datos es la herramienta que me va a permitir utilizar las bases de datos, que en este caso para esta materia es Access. Luego vamos a poner título. Y si recordamos en Excel, nosotros teníamos diferentes tipos de datos. Teníamos tipos de datos que eran de fecha, de número o textos. Aquí vamos a tener una variedad incluso aún mayor, donde vamos a tener textos cortos, textos largos, números grandes, fecha y hora, moneda, autonumeración, que es el que solito se controla por el manejador, tipos de datos lógicos que serían cierto falsos, objetos
de tipo OLED que permiten meter imágenes o archivos, hipervínculos, etcétera. Yo de momento voy a manejar un texto corto, precisamente. El texto corto lo que me va a significar es que yo puedo meter solamente, más bien yo puedo meter números y letras, pero solamente estaré limitado a meter 255 caracteres. Si yo pongo un texto largo, puede cambiar precisamente la cantidad de caracteres a no estar definido como tal. Voy a dejar yo un texto corto, yo creo que no voy a requerir más información. ¿Qué significa el poner un texto corto o un texto largo? Precisamente que a lo largo del crecimiento que va a tener mi base de datos, el espacio que va a utilizar. No sé si a ustedes les ha ocurrido un error cuando están subcargando trabajos a la plataforma de educación, donde les dice que la llave del primary key de tal, del objeto de archivos se ha llenado y que no les deja meter ya otros documentos. Ese error ocurre porque se llena la base de datos que estamos ahorita utilizando para precisamente cargar los trabajos. Esta base de datos solamente tiene una capacidad de 10 gigas, entonces se llena y yo tengo que estar actualizando a una nueva base de datos y sumarlas a las anteriores. Pero por eso son de las cosas que tenemos que cuidar a la hora de estar diseñando la base de datos. Después tenemos entonces la parte del autor. El autor también lo voy a dejar como un texto corto. Vamos a tener la editorial, también la voy a dejar como un texto corto. Luego voy a poner fecha de publicación y esta la voy a tener con un tipo de dato que sería fecha y hora. Luego voy a tener del ISBN, que es dato que se maneja en los libros. ¿Qué más habíamos comentado que íbamos a manejar de los libros? ¿Quién me recuerda? ¿El género? Género. Editorial. Dejamos también. La editorial ya la puse. Ah, ya está. De publicación. Ya está la fecha de publicación. Bien, la podemos dejar ahorita aquí con esto y seguimos. Ahora bien, ya que terminé de llenar esta tabla, vamos a crear una nueva. Voy a cerrarla como tal. Me regreso nuevamente a la opción de crear y elijo otra vez la opción de tabla. Con esto me voy precisamente a las propiedades de la tabla. No. Selecciono la tabla y me voy a la parte de diseño. Y la siguiente voy a llamarla usuarios. El primer campo, que es el autonumérico, le voy a poner ID usuario. Y es como un folio lo que me va a crear cuando yo pongo un autonumérico. Y aquí lo voy a poner, por ejemplo, nombre, texto corto. Vamos a poner apellidos, texto corto, teléfono. Puedo limitar a que sean números, pero tenemos que ahí tener en cuenta que un número de teléfono muchas veces va a querer el usuario ponerlo entre paréntesis, la parte de la clave helada, o ponerle guiones. Y si yo le pongo un tipo de texto numérico, lo que va a causar es de que si pongo 72-22-1546, va a tratar de hacer la operación de restar los números. Entonces, mejor voy a utilizar un tipo de dato que sería de texto para el teléfono. Vamos a poner email. Vamos a poner calle, colonia. Vamos a manejar aquí algo que todavía lo vamos a ver un poquito más adelante, que voy a manejar un ID municipio, porque voy a crear una tabla de municipios. Y este va a ser un tipo de un tipo de dato entero, que sería número. Vamos a manejar, ¿qué más? Código postal.
También vamos a manejarlo del tipo entero. ¿Qué más necesitaría para un usuario? Habían comentado lo de las escuelas, ¿no? ¿Mandé? La CURP. La CURP. Escuela Sí, de procedencia. ¿mandé? Escuela de procedencia. Vamos a la escuela de procedencia, pero yo lo voy a manejar como un ID, escuela de procedencia, y ahorita van a ver por qué. Y también va a ser un tipo de dato numérico. Bien. Guardo precisamente los cambios para que no me afecten. Y vamos ahora por una nueva tabla. En este caso vamos al apartado que se llame escuelas. Y aquí sería ponerle un ID escuela procedencia. Sería nombre, sería un texto, sería calle, sería otro texto, colonia, sería otro texto, y de municipio, vamos a dejarle con municipio, este sería tipo numérico, clave escolar, bueno, se llaman CCT, clave de centro de trabajo. Vamos a dejarlo así ahorita en corto, lo que sería la parte de las escuelas. Y vamos a crear una nueva tabla. Y esta tabla va a referir precisamente a los préstamos. Donde aquí voy a tener un ID de préstamo. Voy a tener un ID usuario. Voy a tener ID libro. Fecha préstamo. Sería de tipo de fecha. ¿Qué más tenemos aparte de la fecha de préstamo? Fecha entrega. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Alex. Pues Estoy podría copiando. ser si se entregó el libro o no. No, espere. No, Podemos, mira, por ejemplo, como la fecha de entrega está abierta, ¿a qué me refiero que está abierta? De que cuando presto el libro, obviamente no tengo cuando ya me lo entregó. Por lo tanto, la fecha de entrega estaría vacío ese campo. Entonces, con eso yo sé si me lo entregó o no. A final de cuentas, como esto es algo como ejercicio, no tiene caso que nos metamos mucho en detalle. Bien. Con esto acabamos de iniciar precisamente a hacer la primera parte de lo que serían una tabla como tal. El siguiente paso es que nosotros hagamos las relaciones que va a haber entre las diferentes tablas. ¿A qué me refiero con las relaciones? Las relaciones es lo que me va a permitir crear información a partir de estos esquemas que estamos creando. Entonces, para crear una relación, obviamente lo primero que necesito es tener ya la información. Nos vamos a herramientas de base de datos y tomamos la opción donde dice relaciones. Vamos a agregar precisamente todas las tablas que hasta el momento he creado. Ahora bien, ¿cuál es la relación que hay entre usuarios y escuelas? ¿Quién me lo dice? Lo tengo con el campo de ID de escuela de procedencia. Y esto lo que voy a hacer es arrastrar el campo de una tabla hacia la otra. Y esto me va a pedir ahora una referencia. Me dice que en la tabla de escuelas, en el campo de ID escuela de procedencia,
Se va a relacionar con la tabla de usuarios en el campo de ida, escuela de procedencia, y me pregunta que si quiero definir integridad referencial. ¿Qué significa la integridad referencial? Imagínense que ustedes están armando una tabla, un lista, tienen ustedes una tiendita, y en esa tiendita ustedes tienen el registro de todos los clientes que les pidieron fiado. Si ustedes en algún momento dado ponen, en lugar de poner el nombre, solamente ponen el cliente, por ejemplo, el 5, y ponen cuánto les debe, y luego el cliente 7, y ponen cuánto les debe, y luego el 9, y cuánto les debe. Pero de la tabla de clientes o de donde tienen su listado de clientes, borraron precisamente al cliente 9, no van a saber quién es el cliente 9 que les debe cierta cantidad de dinero. Lo cual esto significa que no van a tener una integridad referencial, no saben quién es quién. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando creamos una tabla es exigir la integridad referencial, ¿sale? Luego nos va a pedir el tipo de relación. En este caso va a ser que para cada escuela puede haber muchos usuarios y el tipo de relación se le va a llamar de 1 a varios. Le damos a dar en crear. Y acaba de establecer precisamente lo que sería la relación entre escuelas y usuarios. Vamos a repetir el proceso ahora precisamente con préstamos. Pero préstamos ahora lo estamos relacionando con usuarios. Exigimos integridad referencial. Y con libros. Con esto lo que acabo de hacer es poder tener la información como tal de lo que vamos a utilizar. Estos serían las relaciones, precisamente cómo voy a hacer interactuar a cada uno de los personajes o de los actores que estamos considerando en nuestra base de datos. Ahora bien, vamos a llenar, vamos a guardar la información, obviamente, y vamos a llenar algunas de los datos. Voy a dar ahorita doble clic en la tabla de usuarios y vamos a poner el nombre, Luis Miguel, Miranda Castillo, teléfonos 55, ¿cuál pongo? No, ese no. No, es que no me sé un número. Bueno, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Correo electrónico y correo @ correo.com. Calle conocida, colonia conocida. Pero vean aquí, yo estoy diciendo un I de municipio cuando en realidad no tengo una tabla de municipios que me faltó precisamente crear. Ahorita lo vamos a omitir para evitar problemas. Código postal, le ponemos 5000 y la CURP sería MICL 800925 HTF